Gracias, señor presidente. Hemos, hemos recibido un proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Hernando y Chicardini y de los diputados señores Gaona, Garín, Mellado Don Cosme, Mellado Don Miguel, Zafirio, Sepúlveda Don Alexis, Torres y Velázquez Don Pedro, que modifica la ley 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño en materia de arbitraje acordado entre empresas. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que establece roaming automático nacional. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia simple para el despacho del proyecto que perfecciona los textos legales que indica para promover la inversión. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Andrés Celi, Andrés Lonton, Karin Luc, Francesca Muñoz, Erika Olivera, Jimena Sandón, Jorge Ragbe y Sebastián Torrealba, que modifica diversos cuerpos legales para sancionar el alza de precios de los bienes y servicios que indica en las condiciones que señala con ocasión de alerta sanitaria, epidemia, pandemia o estado de excepción constitucional. Un proyecto de ley iniciado un mensaje de su excelencia el presidente de la República que fortalece la investigación y persecución de carteles y aumenta su pena en caso que indica. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Pepe Out, Loreto Carvajal, Pamela Giles y Francisco Undurraga, que dispone la suspensión del cobro de deudas generadas por operaciones hipotecarias en razón de emergencia sanitaria por los plazos y las condiciones que indica. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señora Sofía Cid, Gonzalo Fuenzalía, Pablo Cast, Andrés Lonton, Pablo Lorenzini, José Miguel Ortiz, Andrea Parra, Joana Pérez, Jorge Sabac y Víctor Torres, que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de las deudas por consumo de servicios básicos domiciliarios y del corte de tales suministros en caso de deuda durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Jenny Álvarez, Juan Luis Castro, Marco Ilavaca, Jaime Naranjo, Emiliano Ullado, Luis Rocaful, Gastón Saavedra, Marcelo Chilin y Leonardo Soto, que pone la suspensión de devengo y cobro de las tarifas por consumo de servicios básicos domiciliarios, regula su cálculo, reajuste y prorrateo y prohíbe el corte o interrupción de tales suministros en caso de deuda durante la vigencia del decreto que declare el estado de excepción constitucional de catástrofe. Una solicitud de exposición por vía telemática al ministro de Obras Públicas y del señor Subintendente de Servicios Sanitarios para el proyecto de ley en tabla de esta sesión de la Comisión de Economía que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de deuda por consumo de servicios básicos domiciliarios. Una solicitud para ser incluido en la comunicación virtual con motivo de la discusión del proyecto de ley sobre cobro de servicios básicos por el señor Rodrigo Castillo, representante de Empresa Eléctrica AG. Una indicación del diputado don Harry Jürgensen, que nos llegó por correo electrónico. Aquí está señor Jürgensen para su suscripción. Y asimismo, señor presidente, hemos recibido solicitudes del representante de la Asociación de Empresas Sanitarias Andes para poder exponer por vía telemática en esta sesión o en una futura sobre el proyecto de ley en tabla. En los mismos términos, FENACOPEL, por su representante Cristina Espinosa, Claudio Sebaj, de Generadores de Chile, y don Carlos Finat, de Acera. Señor presidente, en este momento hemos recibido finalmente el reemplazo, un oficio de don Diego Paulsen, mediante el cual nos comunica que la diputada señora Sofía Cid será reemplazada en el día de hoy por la diputada señora Karin Luc, que nos acompaña en el extremo de la mesa, a su izquierda, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Como quiero ofrecer la palabra, pero quiero inmediatamente, porque no tenemos mucho tiempo, sino que a las 12 a la 1, plantearles lo siguiente, antes de escuchar al ministro. Como hay diversos proyectos que abordan la misma materia, yo creo que para hacer justicia a todos, habría que solicitar la refundición de estos proyectos. ¿Ya? ¿Les parece? Incluso hoy día escuchamos al ministro y si bien es cierto, el diputado Bernales hizo una refundición aquí de los distintos comparados de los proyectos, pero no están todos por lo que estoy viendo, faltan algunos. Yo los que se me enviaron Claro. ayer al chat Había, de la comisión, había avanzado ya en algo. Al tiro voy la palabra. Solo que quiero hacer lo más ágil posible el poco tiempo que disponemos. ¿Habría acuerdo para pedir la refundición de los proyectos en la sala, en la sesión de la tarde? Ofrezco la palabra. Diputada... Diputada. Luc. Luc, sí.
Gracias, presidente. No, yo creo que primero pediría que por favor escucháramos al ministro para saber también su opinión en el tema de los proyectos, ya que yo creo que hay ciertas medidas que están en los proyectos que al parecer ya se estarían tomando, entonces yo creo que sería bueno escuchar al ministro y yo creo que más allá de eso, no porque tengamos poco tiempo nos vamos a apurar y vamos a sacar cosas a la rápida y sin escuchar a las personas que necesitamos escuchar, como al parecer también está el superintendente ya en línea. Entonces yo creo que hay que escuchar a las autoridades primero antes de tomar una decisión. No es legislar a la rápida, es solamente tomar una decisión de técnica legislativa. Eso no significa que no vamos a escuchar a las personas. Hay técnicas legislativas y una de las técnicas legislativas dice que se pueden refundir proyectos. Diputada Joana Pérez. Pero por eso no estamos acelerando nada, sino que solamente estamos haciendo una técnica legislativa. Primero que nada, agradecer a la comisión. Ya tuvimos varias dificultades para poder funcionar, no teníamos presidente, tuvimos que conversar. Yo tuve conversaciones con varios de los miembros de acá para poder constituirnos. Estamos en un espacio de emergencia y claramente yo, como autora de este proyecto que lo ingresé y traté de generar transversalmente los apoyos, lo ingresamos el día miércoles pasado, ya llevamos una semana sin poder tramitarlo por los problemas propios que tiene el Congreso. Desde ayer que faltaba hasta secretario, me señaló el secretario de la Cámara. Entonces yo pediría que no tengo ningún problema en escuchar al ministro, a todos los actores y sumar los proyectos, porque aquí la idea es ojalá enriquecer, y eso es lo que buscan, me imagino, los diputados y diputadas y el Congreso. Así como ayer se pidió por parte del Ejecutivo sacar las medidas económicas planteadas, incluida la capitalización del Banco Estado y todo, de cierta manera rápida, creo que podemos hacerlo y si es necesario legislar hasta mañana estoy disponible y por tanto, presidente, doy mi anuencia, o sea, no voto aquí, pero siendo autora del proyecto inicial para el cual fue convocada esta tabla, yo creo que también es bueno enriquecerlo, ¿ya? Pero con la premura que se requiere, más allá de escuchar a los ministros o a quien se determine. Gracias, he dicho. Muy bien. Diputado Mellado había solicitado la palabra. Presidente, la verdad es que no tengo los proyectos que usted quiere refundir. Yo quisiera leerlos primero para ver si son atingentes para refundirlo. Con toda claridad quiero hablarle, digamos. Porque la verdad es que me estarían llevando en un barco que yo no conozco, digamos, y yo quiero ser bien claro con la gente. Nos citaron para un proyecto específico en el cual, después de escuchar al ministro, podemos seguir tramitándolo, pero el refundir va a depender si los leemos todos, digamos, porque no tenemos aquí los proyectos encima para poder echarle una mirada, digamos. Tengo que dar fe. Si me permite, diputado, le iba a pedir a la Secretaría que ellos pudieran hacer, mientras escuchamos a las diversas personas que quieren exponer, que ellos hicieran un trabajo en paralelo, de que vieran todas aquellas iniciativas que son parecidas, nos plantearan cuáles debieran refundirse, porque yo comparto con usted que hay diversidad aquí. Entonces, mientras nosotros escuchamos, que la Secretaría pudiera ver cuáles son los que se pueden refundir y cuáles no. ¿Les parece que hagamos eso? Diputado Bernal. No, disculpe, presidente. No, yo lo que iba a agregar, yo ayer en la noche con los asesores de mi equipo hicimos un comparado con los proyectos que se compartieron ayer a través del chat que tenemos como comisión. Ahí podrían haber leído cada uno de los proyectos. Hicimos básicamente los que teníamos, que es uno del diputado Naranjo, del diputado Boris Barrera, de Alexis Sepúlveda, Frente Amplio, de la diputada Pérez. Básicamente todos lo que toman es los servicios básicos, salvo el proyecto de nosotros que también agrega los temas relacionados con los créditos y también con los créditos universitarios, con deudas que tienen que ver con educación. Entonces, este comparado que está acá les sirve rápidamente para ver cuáles son las diferencias de los proyectos. Y si bien este proyecto que presenta la diputada Pérez me parece bien, nosotros igual tenemos algunas observaciones e indicaciones que le podríamos hacer para mejorarlo. Bien, ¿les parece que solo para pedir la... Sobre lo mismo. Sí, lo que pasa es que hay proyectos también de diputados de Renovación Nacional que han presentado, entonces yo veo aquí un sesgo para un solo lado, no, si por para lo después mismo. si se tramitan los proyectos queda un solo lado con el... Por eso, diputado, y por eso que le he pedido a la Secretaría, quienes son nuestros ministros de fe, para todos nosotros, que ellos objetivamente, mientras nosotros escuchamos al ministro o a otra autoridad, ellos hagan ese trabajo y nos digan, antes que levantemos la sesión, mire, estos
son los proyectos que están en la dirección del proyecto que ha sido convocado a esta sesión. Porque pueden haber otros muy interesantes, pero no cumplen con el objetivo al cual fue convocada esta sesión, sino que todos los que están relacionados con el proyecto al cual fue convocada esta sesión. ¿Les parece? Muy bien. Para poder empezar, no, yo sé que usted siempre dice cosas inteligentes, pero no era para ofrecerle la palabra al ministro. ¿Ah? A ver, diga. Tenemos un problema práctico, presidente, que yo creo que hay que resolverlo antes de iniciar la discusión, y que es que, como sabemos que hay varios proyectos, varias mociones, estas tienen que ser refundidas, ¿ya? Y lo que dice el reglamento es que tenemos que pedir autorización a la sala para que sea refundida. No sé si ya resolvieron ese tema. Sí, antes esa es la idea. Por eso lo vamos a refundir. Entonces tendríamos que volver a sesionar en la tarde. Sí. Perfecto. Eso lo vemos. Okay. Ministro, bienvenido a la comisión y le ofrecemos la palabra. Usted más o menos sabe las iniciativas que se han presentado, de tal manera que sería importante escuchar la opinión del Ejecutivo. Debajo del micrófono, tal vez. Gracias, ministro. Gracias, presidente. ¿Quién es? Esperando. Buenas tardes a todos las miembros y los miembros de esta comisión. Presidente, yo no sé si usted coordina, pero el superintendente de Servicio Sanitario está conectado. No sé si prefiere que partamos por él, que está a distancia, y yo puedo, si quiere, complementar después. Yo ya estoy aquí en Valparaíso, entonces a lo mejor lo podemos liberar y yo tomo la palabra después, si le parece. Bueno, no hay ningún problema. Bien, lo escucharíamos entonces al superintendente. Buenos días, superintendente. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la comisión, presidente, por permitirme indicar algunas consideraciones después de haber leído el proyecto de ley. Y para ir inmediatamente al grano, la verdad es que nosotros valoramos enormemente el objetivo de apoyar a las familias en este periodo de crisis sanitaria, pero vemos algunos inconvenientes que harían una complejidad mayor en el sector sanitario. Lo primero que quisiera relevar es que el sector sanitario se rige por una legislación que ya tiene 30 años, y en particular las tarifas de los servicios básicos están reguladas por una normativa y se determinan, se calculan en base a un modelo que lleva operando 30 años. En dicho modelo se determinan tarifas para cubrir los costos esenciales de los servicios sanitarios. Dentro incluso de esos costos esenciales hay supuestos, por ejemplo, de incobrabilidad, de gente que va a ser morosa, que no va a poder pagar la cuenta. La tarifa incluye incluso aquella morosidad y, por supuesto, todos los gastos indispensables para el servicio. Cuando se cambia un supuesto básico, que podría ser, en este caso de esta crisis, de esta pandemia, la ley contempla en su artículo 12A que las empresas pueden pedir cambio tarifario por justamente estos cambios de supuestos básicos. Por lo tanto, no nos cabe la menor duda de que este proyecto de ley implicaría que las empresas sanitarias se van a acercar para exigir el cambio en las tarifas debido a este cambio de supuestos básicos, porque es un cambio relevante en los supuestos básicos, y vemos que sería difícil defender en tribunales un cambio como el que se está proponiendo. Y ahora quiero explicar por qué vemos que es difícil defender este cambio. El segundo argumento es que las empresas sanitarias lo que recaudan en un porcentaje mayoritario lo utilizan para pagar los gastos esenciales de su servicio, es decir, el personal de la empresa sanitaria, los gastos de energía, los gastos de productos químicos, los gastos de la deuda, de los impuestos, etc. Ese número de la recaudación representa entre un 60 y un 80% dependiendo de la empresa sanitaria. En el sector sanitario conviven 53 empresas sanitarias de distinto tamaño.
Uno puede pensar en Aguas Andinas, que es la empresa más grande, pero tenemos empresas sanitarias donde tienen 100 clientes, 200 clientes, son empresas muy pequeñas que tienen que vivir mes a mes con la recaudación. Por lo tanto, el porcentaje de la recaudación que utilizan las empresas sanitarias para subsistir es bastante alto. Solamente hay entre un 15 y un 20-25% que se destina a inversiones. Las empresas sanitarias, y sobre todo hoy en día con la sequía, están invirtiendo enormemente y por lo tanto hay una parte que se va a inversiones. ¿Esto qué quiere decir? Que lamentablemente nosotros vemos con preocupación de que por este objetivo que vemos que evidentemente tenemos que apoyar a las familias más necesitadas, podríamos hacer un perjuicio mayor al sector. ¿Por qué? Porque es muy difícil que las empresas sanitarias puedan subsistir sin esta recaudación. Podrán aguantar las más grandes un mes, quizás 2 meses, pero no más que eso, y las empresas pequeñas, que son la inmensa mayoría del sector, por lo menos 40, 45 empresas pequeñas, simplemente no podrían subsistir ni siquiera con un mes que no puedan recaudar, porque ese dinero lo necesitan para operar estas empresas sanitarias que son bastante más pequeñas. Nuestra ley rige por parejo a empresas pequeñas de 100 clientes o a mega empresas como Aguas Andinas de más de 1 millón de clientes. Por lo tanto, ahí vemos que hay un problema que finalmente podría redundar en que por tratar de apoyar a la población podríamos acabar con una empresa sanitaria, podríamos llevarla a insolvencia y finalmente el problema sería mayor, no podríamos dar el servicio. Dicho esto, nosotros creemos que la legislación actual también contempla ciertos caminos que son posibles de explorar para apoyar en este objetivo, que es apoyar a las familias que más lo necesitan en este periodo de crisis. Por ejemplo, nuestra legislación sanitaria contempla la existencia de subsidios. Hay un porcentaje de la población en Chile que recibe directamente subsidios del Estado que se canalizan por los municipios para aquellas familias más vulnerables. Se podría, por ejemplo, seguir ahondando en ese tipo de subsidios, agrandarlos quizás en un porcentaje mayor, etc. O bien focalizar las necesidades. Hoy en día hay un grupo de los clientes que pueden pagar su cuenta de agua todos los meses. Esos clientes deberían seguir pagándola si no tienen problemas. Por lo tanto, uno pensaría que quizás lo correcto es focalizar a las personas que realmente lo necesitan. Yo no quiero entrar en este tipo de propuestas porque nosotros tenemos un rol técnico, por supuesto, pero sí decirles que la legislación sanitaria sí contempla los subsidios y los apoyos directos a las familias más necesitadas, y ahí hay una vía legal técnica que ya existe, que se podría seguir profundizando. Y como último elemento, quisiera decir que independiente de que se tramite esta ley u otra, hoy día el sector está comprometido con las familias más vulnerables. ¿De qué manera? El gran grueso de las empresas sanitarias del país ya está adoptando la política de no cortar el suministro ante no pago de las cuentas de agua. Eso es un compromiso que están asumiendo las empresas sanitarias, y no solo eso, han ido un poquito más allá y están restituyendo el servicio a aquellos clientes, a aquellas familias que tenían el servicio cortado por no haber pagado la cuenta anteriormente. Entonces, la verdad es que afortunadamente las empresas sanitarias han entendido la necesidad de proveer el servicio permanentemente en esta crisis y están tomando medidas que son voluntarias, por supuesto, porque la legislación no lo contempla, pero están tomando las medidas y por lo tanto se ha estado avanzando en que todas las personas van a poder tener su servicio de agua potable, no se les va a cortar el agua porque no paguen la cuenta. Hay un tema de divulgación masiva, esto no se ha dicho tan masivamente porque genera ciertos riesgos también. La gente, si llega a entender de que el servicio es gratuito, la verdad es que hoy día estamos en un momento complejo de sequía y no podemos dar esa señal de gratuidad porque hoy día escasea el agua, por lo tanto sería arriesgado dar la señal de gratuidad porque la gente tendería a consumir más agua
y hoy día lo que más nos falta es el agua. Por lo tanto, las empresas han adoptado un criterio un poco más conservador de ir resolviendo caso a caso aquellas situaciones de familias que no pueden pagar la cuenta o que tienen su suministro cortado para que se lo restituyan. ¿Ah? Yo quisiera simplemente compartir estos mensajes que les he dado para que ustedes puedan proseguir la discusión. Y quedo atento a cualquier pregunta, por supuesto. Muchas gracias, superintendente. Ofrezco la palabra si algún parlamentario quisiera hacerle alguna consulta. Diputado Mellado, diputado Soto posteriormente. Diputado Mellado tiene la palabra. Gracias, presidente. Al superintendente. Ustedes tienen que ver también con los APR, porque los APR también en mi región, en la Araucanía, hay miles de agua potable rural y que si se produce esta gratuidad del agua también quebrarían, porque tienen que pagar ahí el tema eléctrico, tienen que pagar la electricidad, tienen que pagar al personal del APR, y si a la gente no pagara, también sufriría percances. ¿Ustedes también tienen previsto dentro de eso mismo o no? Deje juntar un par de preguntas más. Okay. Diputado Soto, y después yo me voy a ofrecer la palabra. Gracias, presidente. Más que pregunta, es un comentario. Yo creo, bueno, lo comentaba acá con el diputado Sabá y con respeto lo digo. Yo no sé si acabamos de escuchar al superintendente o a un gerente de alguna empresa sanitaria. Yo creo que la idea de por qué estamos acá hoy día, y aprovecho también de adelantarle un poco el comentario al señor ministro para que no perdamos tiempo, digamos, es porque hay una voluntad política transversal de avanzar en estos proyectos de ley dada la contingencia que está viviendo el país, ¿ya? Y por lo tanto lo que queremos es ayuda del Ejecutivo para concretar estos proyectos. No queremos que nos vengan acá a manifestar una voluntad distinta. Para hablar de los bonos que están ya en tramitación, tenemos la Comisión de Hacienda, tenemos la sala en un ratito más, ¿ya? Por lo tanto, concentrémonos, por favor, presidente, en los proyectos de congelamiento de cuentas de servicios básicos y cómo nos ayuda el Ejecutivo para poder concretarlo. Muchas gracias. Bien, superintendente, una última consulta mía para que conteste. Me llama la atención que usted haya puesto tanta énfasis en aquellas empresas de menos de 100 personas, porque tengo la certeza, y usted me lo puede confirmar, de que las grandes empresas sanitarias son las que deben concentrar el 95% de las cuentas del agua y de todos estos servicios. Y creo que las chicas deben ser marginales. En segundo lugar, yo tengo entendido que lo que se busca aquí es prorratear las cuentas de estos meses en los meses subsiguientes. No es no pagar, es prorratear, es decir, la cuenta de marzo, que la pueda pagar, por decir una cosa, en junio, un tercio, en julio otro tercio y en agosto el otro tercio, más lo que estoy pagando por junio. Entonces, no es que estamos dando gratuidad al agua, lo que estamos pidiendo es que las cuentas de estos meses se prorrateen los pagos en los meses subsiguientes. Y me imagino yo que estas empresas que han ganado tanta plata podrán resistir un par de meses o 3 meses sin recibir ingresos, porque si no sería un chiste, pues. Eso. Por favor, voy a responder en el mismo orden que consultaron. Respecto de los APR, hay una ley que todavía no está operativa porque está en espera del reglamento. Cuando el reglamento ya esté en funcionamiento, nosotros como superintendencia también vamos a tener las atribuciones de fiscalizar los APR. Pero sí le puedo anticipar de que los APR, el caso sería peor todavía, dado que el APR solo cobra los gastos de operación necesarios para hacer funcionar el APR. No hay otros gastos de inversiones, de deudas, nada. Es simplemente lo que ellos cobran es para que el APR funcione. La energía, los productos químicos, y eso sería. Por lo tanto, si ese APR, que es muy similar a una empresa pequeña del sector sanitario, no tiene esos gastos mínimos, mes a mes, lamentablemente la llevaríamos a la insolvencia. Respecto de mi actuación, de que yo estaría siendo como una vocería de un gerente de empresa sanitaria, bueno, yo lamentablemente mi rol de autoridad del sector sanitario es velar por es garantizar que haya continuidad de los servicios sanitarios a todo evento, y nosotros vemos un riesgo de este proyecto de ley tal como está, podría poner en riesgo esa continuidad
porque las empresas sanitarias en nuestro modelo se tienen que autofinanciar. El modelo que hoy día tenemos es de autofinanciamiento y esa recaudación son las que les permite autofinanciar. Nosotros, por supuesto, que compartimos el espíritu de tener que apoyar a las familias más vulnerables. Nosotros hemos preparado una minuta donde hacemos algunas propuestas de cómo se puede apoyar a esas familias más vulnerables, pero dentro de la misma legislación sanitaria para cuidar el servicio sanitario. Así que, bueno, lamentablemente podemos tener diferencias de opinión. En ningún caso estoy representando a ningún gerente ni ninguna empresa en particular. Quiero velar por el país, para que el país tenga un servicio sanitario cuando más lo necesita y no quiebren estas empresas, sobre todo las más pequeñas. Y respecto de la última consulta, efectivamente, diputado, usted tiene toda la razón. En el país, por supuesto que hay empresas que son las más grandes, que cubren cerca del 75% del país. Deben haber unas 45 empresas sanitarias pequeñas que cubren ese restante 25%, pero la ley se aplica para todas. Yo realmente desconozco cuántos meses podría soportar una empresa sanitaria grande sin recibir ingresos durante una cantidad de meses indefinidos. Ahí quizás sería bueno escuchar a las empresas sanitarias. Yo desconozco realmente sus finanzas, no es mi rol entrometerme en las finanzas de ellos, así que no podría decirle cuántas espaldas podrían tener para soportar sin recibir recaudación por una X cantidad de meses, pero sí le puedo decir con certeza de que este grupo de empresas más pequeñas, que son decenas, no podrían soportar más de un mes en ningún caso, porque ellos necesitan su recaudación mensual. Efectivamente, quizás sería bueno escuchar a estas empresas grandes cómo manejan su finanza, su acceso a deuda, etcétera, ¿no? Muchas gracias, superintendente. No sé si alguien más quiere hacerle alguna consulta para... Diputada Joana Pérez tiene la palabra. Bueno, gracias. Más que claro, ratificarle al superintendente que este proyecto permite reprogramar estas tres cuotas. No significa que no se van a pagar ni que estamos proponiendo la gratuidad, sino que dice que se pospone a los 3 meses. Y después hay una indicación que acabo de presentar, ¿cierto?, que es para repactar esto en hasta 12 cuotas y la gente que puede pagar inmediatamente puede pagarlo, lo paga. Claro. Ya, para que no se malinterprete aquello, y ya me están llegando varios mensajes de personas que en el fondo, miren, yo voy a ser súper sincera, yo soy presidenta de la Comisión de Gobierno, aquí Karin Luc también lo es, cuando hemos presentado proyectos vinculados a patentes, permisos, no llega al Ejecutivo. Y a mí me extraña aquí, y lo valoro, que llegue todo el área económica, un ministro, ¿cierto?, o en teleconferencia, pero de verdad quiero hacer aquí un llamado. Las familias están esperando esto, y si el gobierno tiene que buscar una forma de apoyar, tendrá que hacerlo de alguna manera, quizás revisando los mismos contratos que tiene, porque, por ejemplo, solo doy un ejemplo, presidente, en el caso del MOP, cuando tuvo que dejar, ¿cierto?, el libre acceso, tuvo que, claramente son costos del gobierno. ¿Se recuerdan en los pases liberados y que era pase a Luca? Nosotros, todos los chilenos, tuvimos que pagar eso. Y cuando Chile lo necesita, el Estado tiene que ponerse también. Y será un costo, en algunos casos, las personas que más lo necesiten, ¿cierto? Pero es una alternativa de repactación y no es de gratuidad, para que se entienda. Gracias. Gracias, diputado Sabás, que me pidió la palabra. Diputado Bernales me ha solicitado. Gracias, presidente. Yo creo que la exposición del superintendente ha sido clarísima, ha dejado en evidencia, ¿no es cierto?, que efectivamente aquí hay un sistema que funciona y que si no se financia se puede caer. Yo quisiera preguntarle por su intermedio, presidente, al superintendente si tienen un orden de magnitud de cuánto es la recaudación mensual del sistema para poder dimensionar de cuánto estamos hablando. Estamos hablando de 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, a lo mejor no es la función del superintendente, pero poder dimensionar esto, porque efectivamente, como se ha dicho acá, lo que se pretende no es la gratuidad, sino que se pretende buscar una fórmula, y los ingenieros en ese sentido somos expertos en buscar ecuaciones y fórmulas para poder prorratear el costo que va a significar la suspensión del pago por estos meses, que muchas familias no lo van a poder pagar, y no queremos que se suspenda el servicio
y poder prorratear eso en el tiempo, y también, dado que está el Ejecutivo acá, el Ejecutivo, de alguna manera, dado que es una situación de calamidad pública, va a tener también que contribuir en algo. Por eso que para ir entrando en tierra derecha, preguntarle al superintendente de qué orden de magnitud estamos hablando para poder dimensionar el debate. Muy bien. La última pregunta, señor superintendente, el diputado Bernales. Un comentario más que una pregunta al superintendente. Yo creo, de nuevo, aquí tenemos varios proyectos. Primero que todo, ninguno propone en el fondo que exista una gratuidad, sino que hay varios que proponen la repactación, ¿cierto?, de los cobros estos meses. Lo primero es que no... A ver, voy a partir de nuevo. Lo primero que nosotros hubiésemos esperado es una señal de las empresas respecto a lo que va a pasar con los usuarios. Y esa señal no ha llegado. Yo no la he escuchado por parte de las empresas telefónicas, de las sanitarias, de ninguno. Lo segundo que uno espera es que este llamado lo haga el presidente. Tampoco hemos tenido una señal del presidente de la República, como sus pares, por ejemplo, que tanto le gusta compararse con Macron, lo han hecho. Tampoco ha tenido esa señal. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad poder poner estos temas sobre la mesa, que es lo que nos está pidiendo la ciudadanía. Y yo me imagino que así como lo recibimos nosotros, todos los parlamentarios que están en esta mesa reciben mensajes de los vecinos de sus distritos preocupados que no van a poder pagar la cuenta de la luz, la cuenta del agua, y que ya le están llegando a algunos las boletas con la advertencia que si no hay pago se van a cortar los suministros. Entonces, eso es lo primero, por lo tanto, importante debatir de este proyecto, absolutamente es muy importante. Y después tenemos distintos proyectos que hemos presentado descoordinadamente algunos, ¿cierto?, respecto a la misma materia. Y yo creo que ahí hay alternativas de prorratearlo 10 meses, 12 meses, 24 meses, incluso la propuesta que hacemos nosotros desde la bancada del Frente Amplio, que también, por eso yo creo que yo le haría una pausa, por ejemplo, a las indicaciones que se están firmando ahora, para ponernos de acuerdo entre todos en esta mesa. Por ejemplo, también dice que nosotros pusimos que si alguien quiere pagar y desea seguir continuando pagando su cuenta, lo puede hacer. Es decir, yo quiero pagar mi cuenta y tengo lo puedo hacer, pero que no, ¿cierto?, que tenga la alternativa de poder asumir la repactación. Entonces, eso yo diría como orden también, sugerencia de orden, presidente, porque he visto que se están firmando indicaciones también hacia la rápida, por lo tanto, para no hacer 100.000 indicaciones. Eso, presidente. Muchas gracias. Va a ser más simple el trabajo que vamos a hacer. Lo que pasa es que quiero advertirle a todos, para que sepan, es que se han presentado efectivamente muchos proyectos a la oficina de partes. Resulta que la oficina de partes no los ha visto, no los ha declarado admisibles. Y por consiguiente, solamente hay 2 proyectos que han sido dados cuenta en la sala y que han llegado a esta comisión. El resto de los proyectos efectivamente están ingresados, pero están retenidos en la oficina de partes, y por tanto lo único que podríamos hacer nosotros es refundir los únicos 2 proyectos que han ingresado a la comisión y a la sala. Uno que presentamos con el diputado Chilin. ¿Tiene copia usted de los 2? ¿Ah? Pero no su superintendente que lo haya interrumpido y no le haya dado la posibilidad de opinar, pero ahora sí tiene la palabra. Presidente, necesito interrumpirlo. A ver, solo un minuto, superintendente. Sí, va a ser muy breve. Bueno, esperemos. La verdad, solo aclarar que nosotros el proyecto de ley que revisamos en realidad no estaba explícitamente la repactación, ese es un escenario distinto. Por supuesto que nos gustaría revisar esa parte de repactación porque sería menos, la verdad que sería bastante más llevadero repactando y en esa línea están trabajando las empresas sanitarias de hecho, en ir repactando las deudas. Se entendía que era gratuidad y por eso yo estaba hablando siempre en un concepto de gratuidad y que esa gratuidad la asumían las empresas sanitarias. Y lo segundo, respecto de órdenes de magnitud, yo les voy a hacer llegar la recaudación completa del año del sector sanitario, pero para que se queden con un orden de magnitud, por ejemplo, Aguas Andinas son $600 millones al año aproximadamente. Y el sector sanitario es prácticamente el doble, debe ser en torno a $1.200 millones al año. Así que es cosa de dividirlo por 12 y eso más o menos podrá ser el promedio mensual. $1.200 millones al año, una orden de magnitud para que se entienda de qué cifra estamos hablando. Muchas gracias. Solamente reiterarle que incluso esto podría ser flexible, es decir, el que quiere seguir pagando la luz, el agua,
que la siga pagando. Y los que se quieran acoger a esta prorrateo, que lo hagan, es decir, que tengan esas dos opciones. Diputado, justamente una de las cosas que nosotros recomendábamos en nuestra minuta es lo que usted acaba de señalar, de que no sea para todo el mundo, sino que sea Optativo. para que la gente Elija. Mire, para serle franco, fíjese que hoy día había gente que estaba pagando el permiso de circulación, cuando se va a aprobar que se va a prorrogar por 30 días, hay que ir por 3 meses. Entonces, si la gente quiere pagar los servicios igual, no se puede hacer nada. Yo creo que dejándolo optativo, flexibilizamos un poquito la situación. ¿Quiere hacerle una pregunta al superintendente? Sí. La última pregunta, superintendente, perdón que lo molestemos un poquito más. El diputado Alexis Sepúlveda. Sí, superintendente, lo que pasa es que yo he visto la gran mayoría de los proyectos que están buscando obviamente disminuir el impacto que tiene en lo cotidiano a la gente, en los aspectos económicos, y que tienen que ver con la crisis sanitaria también. Cuando uno no tiene agua en la casa, la verdad es que difícilmente puede mantener las medidas higiénicas para poder protegerse. Si no tiene luz, obligadamente sale de la casa. Entonces esos son factores que también acompañan el esfuerzo sanitario que está haciendo Chile. He visto proyectos en el sentido de repactación, bienvenido, algunos de condonación, son temas un poquito más complejos, obviamente. No es un tema llegar y disponer, son empresas privadas, algunas concesionadas que tienen contrato, pero tienen alguna complejidad. Pero yo ingresé, a propósito de lo que decía el presidente por su intermedio, presidente, de que ingresé un proyecto, se los dejé a todos, está con ya el número de boletín, se da cuenta hoy día, y un proyecto que es sencillo y que podría ser complemento de lo que se está hablando, y que apunta a evitar los cortes, que es una herramienta administrativa que efectivamente está dentro de nuestro ámbito. No nos metemos al bolsillo de la empresa, solamente decimos que desde marzo a septiembre no se puedan realizar cortes por no pago. La persona puede pagar y no va a tener problema, pero la persona que no puede pagar, que no sabemos cuál es, no la podemos identificar solamente por ingresos ni por ubicación territorial. Hay gente de clase media que va a tener complicaciones para poder pagar sus cuentas, que esas personas no se les corte estos servicios básicos. Estamos hablando de luz, agua, telefonía, internet, y por lo tanto, y colocar, lo dice el proyecto, colocar desde octubre una repactación, obviamente, de esas deudas en un mínimo de 10 cuotas, puede ser otra alternativa, bienvenido. Ahí todo lo que se aporte es posible, pero creo que esta medida de no corte, que es lo fundamental, más allá de que si uno paga o no paga, todas las complejidades, lo que tenemos que evitar es que la persona no corte los suministros, no se le corten los suministros básicos, y eso creo que está dentro del ámbito legislativo sin ningún inconveniente, y eso nos podría dar más tiempo para discutir otras alternativas que tienen que ver ya con ir en apoyo de quienes efectivamente no pueden pagar. Eso es un tema un poquito más largo que hay que, en mi opinión, hablarlo con mucho más cautela con lo que económicamente significa. Siento que este primer paso nos da el tiempo para poder discutir el sinnúmero de proyectos y no generar un impacto eventualmente en la familia. Este ya tiene, se da cuenta hoy día este proyecto, presidente, ya tiene número el boletín, así que lo pongo a disposición de ustedes. Muy bien. ¿Una consulta, superintendente? No, entonces, superintendente, no sé si quiere responder alguna algo de que se planteó para poderlo liberar. La verdad es que estamos absolutamente en sintonía respecto de lo último que planteó el diputado, y el sector así lo ha manifestado, de no cortar el agua en todos estos meses. En eso está toda la disposición de la sanitaria, y por supuesto nosotros como regulador estamos empujando para que eso no sea así. Si se tiene que poner un proyecto de ley, estamos absolutamente disponibles para avanzar en esa línea, por supuesto. Pero siempre yo dejando el recuerdo de que tenemos que preocuparnos de que las empresas sanitarias, que son de distinto tamaño, no vayan a ser insolventes y no puedan dar el servicio. Tenemos que evitar a toda costa que las empresas no puedan dar el servicio porque no tienen cómo financiarse. Simplemente es equilibrar esas cosas, pero con la restricción de que las personas tienen que tener agua durante toda esta crisis. Entonces, para cortarlo. Estamos de acuerdo. Muchas gracias, superintendente. Un gusto saludarlo, muy amable por sus intervenciones. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Bien, ofrezco la palabra. Me la pidió primero el diputado. Perdón. Requiero la unanimidad para una sustitución, un reemplazo del diputado Alexis Sepúlveda por Cosme Mellado. ¿Habría acuerdo?
No hay problema, acordado. Tiene la palabra el diputado Lavín y después el diputado Soto. Gracias, presidente. Veo que aquí ha sido muy creativo respecto a los proyectos que se han presentado, pero de todo lo que he podido ver, el más sensato me parece que es el que ha presentado el diputado Sepúlveda, muy en la línea de lo que presentó la diputada Joana Pérez, que lo que busca es que los servicios no se corten y la gente pueda tener durante este periodo también agua, luz, servicios de telecomunicación también en su casa y no los pierdan en el fondo por no poder pagarlo. ¿Ah? Y que terminada esta crisis lo pueden hacer. Ahora, me parece que el plazo lo podríamos revisar porque una persona, a mí me gustaría que fuera mientras dure el periodo de catástrofe o estado de excepción, ¿verdad? Porque aquí sale de marzo a septiembre. El problema es que una persona que no pague de marzo a septiembre, ¿cierto? Estos servicios se va a encontrar en septiembre con una deuda de agua, de luz y de telecomunicaciones muy alta. Y aunque la prorratee, va a ser muy difícil en el fondo que pueda pagar. Porque, por ejemplo, una deuda promedio de una cuenta promedio de agua en la comuna Maipú es de 20.000 pesos. Una de luz de 15.000 pesos. Y son 6 meses, estamos hablando de que la persona va a partir en septiembre con una deuda de 200.000 pesos de agua, más 100 y tantos mil pesos de luz, ¿cierto? Más telecomunicaciones. Por lo tanto, va a ser una mochila muy pesada para poder a fin de año. Por lo tanto, yo lo mantendría de esta manera, que no se le puedan cortar los servicios básicos, pero que sea mientras dure el estado de excepción y que después la persona pueda prorratearlo, ¿cierto?, en un plazo de 10, 12 meses para que sea llevadero en el fondo poder pagarlo. Creo que así podemos aliviar, ¿cierto?, el bolsillo de las personas durante este periodo, que es lo que nos preocupa. Diputado, solo para ordenar el debate, yo le daría la palabra al ministro y después tienen toda la palabra para desplegarse sobre diversas materias, pero el tiempo apremia y si está el ministro aquí, lo lógico es que escuchemos al ministro. Así que, diputado Soto, si usted no tiene inconveniente, ¿es tan importante lo que va a decir? Pero a ver. Gracias, presidente. Gracias, señor secretario. Presidente, es una moción de orden, ya, y se la estoy pidiendo a usted directamente. Es la moción de orden que estoy poniendo. Yo quiero, por favor, ya que está preocupado el señor secretario, que el secretario a través suyo lea, por favor, cuál es la citación, para qué objeto fue citada esta comisión. Porque yo también presenté un proyecto con el diputado Barrera que, según entiendo, está en secretaría, no llegó y está bien. Entonces, aboquémonos a la discusión y ojalá a despachar el proyecto para el cual estamos citados ver hoy día, que es el proyecto de la diputada Joana Pérez. Y en ese sentido, yo creo que debería estar abocado nuestro trabajo a tratar de complementar a través de indicaciones ese proyecto de manera tal de que lo podamos a despachar rápidamente, presidente. Si este es un tema donde no podemos entrar en la pequeñez política de quién es autor de tal o cual idea, es una cuestión que está necesitando y requiriendo la ciudadanía hoy día con urgencia, presidente. Entonces, muy bien, diputado, solamente le voy a decir lo siguiente, como usted llegó un poquito tarde a la sesión, antes que usted llegara, tomamos el acuerdo de encomendar a la Secretaría que viera cuáles son los proyectos parecidos para pedir la solicitud a la sala de refundirlos. ¿Ya? Ese fue el acuerdo que tomamos antes que usted llegara. Y por consiguiente, eso fue lo que dijimos. Pero dijimos que la Secretaría, por favor, dijimos que la Secretaría nos iba a decir cuáles son los proyectos. Por consiguiente, ese fue el acuerdo. Bien, señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo primero, quiero decir que es obvio, pero estamos en un periodo extraordinariamente difícil y me alegra ver que en la comisión, más allá de los matices y las diferencias que puedan haber respecto del detalle que tome un eventual proyecto de ley, una modificación, yo siento que hay un acuerdo muy amplio respecto de cuál es el propósito que queremos conseguir. Me gustaría primero decir que nosotros desde el Ministerio de Energía llevamos desde el principio de esta crisis abocados a una tarea principal y es asegurar el suministro de energía a todos los clientes. Y eso tiene una implicancia muy directa en el sector de combustible, que no es lo que nos convoca hoy día, pero hay mucho trabajo que hacer en el sector de combustibles para asegurar el abastecimiento y les quiero dar tranquilidad de que eso está asegurado y está funcionando bien. ENAP ha tenido un rol muy importante, las compañías de distribución de combustible también, y eso está asegurado. Lo mismo en gas, que también es muy importante, y en el sector eléctrico, que es el que está, junto con el sector de gas,
tratado en estos proyectos. En el sector eléctrico hay muchas dificultades que no tenemos tiempo aquí para discutir, que las compañías, en coordinación con el gobierno, con la SEC, con el Coordinador Eléctrico Nacional, han tenido que ir resolviendo a efectos de asegurar el abastecimiento, el suministro eléctrico. Hay problemas o dificultades o desafíos en el mundo de la generación, porque los mercados internacionales, a los que compramos los combustibles que usamos para generar una porción muy importante de la electricidad, están muy revueltos, entonces eso genera desafíos importantes. Tenemos desafíos importantes también en el segmento de la distribución, que son las compañías que nos llevan la electricidad a nuestros hogares. Para darle algunos ejemplos, una porción importante de los ingresos que las compañías recaudan al cobrar las cuentas de luz, y esto depende de las distintas compañías, de cuál urbanas o rurales son sus áreas de concesión. Una parte muy importante de las cuentas, por ejemplo, los clientes las pagan en sucursales presenciales, en oficinas presenciales, muchas de las cuales hoy día están cerradas por las razones que todos conocemos. Entonces hay compañías que antes de que nosotros siquiera legislemos o hagamos ningún cambio, hay compañías que ya han visto reducida la recaudación y por lo tanto sus ingresos en más de un 40%, porque la gente paga en una porción muy importante sus cuentas de manera presencial, ¿no? Hay otras compañías en sectores más urbanos que han visto reducida su recaudación ya en un 20%. Otras compañías que tienen más clientes que pagan por vía remota, que su recaudación ha caído apenas 5 o 6%, ¿no? Eso supone un desafío enorme porque además hay que coordinar el trabajo de las cuadrillas. Las compañías de distribución eléctrica tienen cuadrillas de trabajadores que andan en vehículos, en sus áreas de concesión, reponiendo el servicio cuando se corta. Cuando se cae un árbol en una rama corta el servicio, hay que reponer el servicio. Esas mismas cuadrillas en general reparten las boletas, ¿no? O tienen gente en terreno que reparte las boletas. Y eso está siendo un desafío gigantesco, ¿no? Y las compañías empujadas por el gobierno, en las últimas semanas logramos que tomaran varias medidas para ir en ayuda de sus clientes. La primera medida, y quizás es la más importante, es que todas las compañías están ofreciendo a los clientes que están con dificultades de pago programas de repactación de sus deudas en la línea de lo que estamos conversando y lo que ustedes han planteado en esta comisión, a efectos de que ninguna persona que no puede pagar por las circunstancias en las que estamos pierda su suministro eléctrico, ¿no? Entonces, hoy día en los hechos no hay personas, tenemos 6,5 millones de clientes de las distribuidoras eléctricas, así que puede haber un caso excepcional, pero la información que nosotros tenemos es que no hay ninguna persona hoy día que se le haya cortado el suministro eléctrico porque no haya pagado su boleta, ¿no? Entonces, se los quiero transmitir a la comisión porque yo entiendo que es una preocupación, ha sido una preocupación central de nuestra desde el primer día, ¿no? Quizás profundizar en una cosa de cómo funciona la suspensión por no pago, ¿no? La ley establece que las compañías tienen la opción, no la obligación, la opción de cortarle el suministro a un cliente a los 45 días de la fecha de una boleta impaga, ¿no? Entonces, las compañías emiten boletas a sus clientes todos los días, no le emiten las boletas a todos los clientes el último día del mes, ¿no? Pero supongamos que las boletas fuera emitida el 30 de un mes, la persona no la paga, pasan 30 días, llega la boleta siguiente, esa boleta siguiente, 30 días después, llega con un aviso de que si la persona no paga 15 días después, o sea, 45 desde la primera boleta, recién ahí se le cortaría el servicio. Por lo tanto, si las compañías siguieran operando en condiciones normales, recién tendríamos este problema en 30 días más, porque llevamos apenas 2 semanas desde que se inició esta cuarentena, la suspensión de clases y la situación más crítica. Ahora, dicho eso, las compañías, como les decía, en los hechos están con muchas dificultades operativas para tener equipos en terreno. Y son esos mismos equipos en terreno los que hacen la tarea de suspensión del servicio cuando corresponde. Y lo que yo le pedí a la superintendencia, y la superintendencia ya tiene los documentos escritos de las compañías de distribución de electricidad, las más grandes, porque hay 4 o 5 compañías que concentran el 95% de los clientes de distribución, pero hay 9 cooperativas
muchas de las cuales operan en las regiones que ustedes representan, el Maule, la Araucanía, los lagos, que son cooperativas más pequeñas. Dos segundos, que tengo que pedir prórroga porque se hace cumplir el plazo. 15 minutos más. Muy bien. Sí, perdón, ministro. Siga nomás. Sí, cómo no, presidente. Entonces, lo que decía es que las compañías más grandes, que son las que concentran, como decía, el 95% de los clientes, ya han comunicado a la SEC, que no van a cortar el suministro eléctrico a ningún cliente por este periodo como consecuencia de no pago. ¿De acuerdo? Entonces quiero ser claro en eso. Hoy día la situación en la que estamos es que no hay clientes con su suministro interrumpido por no pago y las compañías no van a interrumpir el suministro eléctrico por no pago. Entonces quiero darle tranquilidad a la comisión y quiero además hacer, presidente, un mea culpa, porque nosotros en estas semanas que han sido muy intensas hemos estado abocados a lograr que estas cosas ocurran en coordinación con las compañías, a través de la SEC, haciendo que la SEC cumpla el rol que tiene que cumplir y quizás no hemos comunicado con toda la fuerza que debiéramos las cosas que ya se han conseguido. Pero el resumen es que se están haciendo repactaciones desde las compañías para toda la gente que no puede pagar y las compañías no están cortando el suministro a las personas que no pagan sus boletas. ¿De acuerdo? Ahora, me gustaría, me tranquiliza ver que existe consenso amplio, por lo que yo alcancé a oír de la discusión, respecto de que cualquier medida que fuera necesaria que tomara carácter legal sería en la línea de reprogramar los pagos y no de dar gratuidad, ¿no? Porque yo solamente, para efectos numéricos, hice los números aquí en camino hacia acá porque planificamos esta visita recién ayer en la noche, así que por eso solamente no tener una presentación más detallada, y los tengo respecto del sector eléctrico, ¿no? Porque esto influye también el segmento del gas y otros segmentos que están fuera del ámbito de acción del Ministerio. Pero en el sector eléctrico, y dejando el IVA de lado, el sector eléctrico recauda 576 millones de dólares mensuales a través de la venta de electricidad, ¿no es cierto? Eso incluye a todos los clientes. Y de esos 576 millones, esta es una cosa que es importante entender, son las distribuidoras de electricidad las que recaudan esas cuentas, pero de esa recaudación que ellas hacen, ellas se quedan solamente con un 20%, que es la remuneración que tienen por operar sus redes de distribución. Y el otro 80% se dan vuelta, digamos, y se lo pagan a las compañías generadoras, que son las que producen la electricidad, un 70%, y el 10% restante a las compañías de transmisión, que tienen las líneas de transmisión que llevan la electricidad de las centrales a las ciudades. Entonces, las compañías de generación, a su vez, reciben, por lo tanto, algo así como 430 millones de dólares, de los cuales gastan casi 150 millones de dólares mensuales, en combustible, en carbón, la mayor parte, en gas y en diésel. ¿De acuerdo? Entonces, la cadena de pago es una parte muy importante, va a comprar esos combustibles que no tenemos en Chile y tenemos que importar y que son los que permiten generar la electricidad. Hoy día, para que tengamos cifras gruesas, casi el 60% en esta fecha del año de la electricidad que nosotros consumimos la estamos generando con centrales térmicas que queman estos combustibles que nosotros importamos, porque estamos con mucha sequía. Hoy día tenemos sequía y por lo tanto tenemos poca agua y en esta época del año entonces el consumo de energía generada con combustibles importados es muy alto. Entonces, ¿por qué pongo esto sobre la mesa? Porque si es que nosotros hacemos una interrupción muy brusca de la cadena de pagos, más allá de que sufre la rentabilidad de los accionistas, cosa que honestamente está fuera del ámbito de mi preocupación, podemos generar un efecto en la capacidad de comprar los combustibles que permiten generar la electricidad que tenemos que llevar a los hogares, ¿no? Otra parte importante de los ingresos de este sistema integrado, que son distintas compañías, son más de 80 millones de dólares van a mantención. Y eso implica la mantención de las redes, que en esta época las redes de distribución se hace muy importante porque, como decía, en el invierno, en el otoño, con las caídas de las ramas, con los temporales, hay corte de las redes que generan interrupción de suministro y las cuadrillas que están haciendo el trabajo de reposición, si las dejamos sin remuneraciones, muchas de ellas son contratistas, vamos a tener un problema en el suministro eléctrico. Hay casi 60.000 trabajadores asociados al sector eléctrico y una parte muy importante de estos ingresos que yo estoy describiendo van a pagar sus remuneraciones. Entonces, me tranquiliza ver
que lo que estemos discutiendo es eventualmente cómo damos facilidades de pago y no interrumpir la cadena de pago, porque si interrumpimos la cadena de pago podemos generar un problema. Por buscar proteger a los clientes, afectemos la capacidad de generar, transmitir y distribuir electricidad, que es lo que más nos preocupa. Creo que es importante, a pesar de que están fuera del ámbito de acción de este ministerio, el proyecto de ley con el que fue convocada esta sesión toca al sector eléctrico, en el que yo he profundizado algo más, el sector de gas y el sector de telecomunicaciones y sanitario. El sector de telecomunicaciones no es un sector en el que yo tenga todos los detalles, pero mi impresión es que en esta fecha en que hay mucha gente en sus casas, las compañías de telecomunicaciones están haciendo activamente muchas inversiones para aumentar la capacidad de las redes, para que la gente tenga acceso al Internet que necesita en sus casas. Entonces, interrumpir también la cadena de pago en el sector telecomunicaciones puede generar un problema que atente contra esas inversiones. Pero desde luego, presidente, eso está fuera del ámbito de acción del ministerio, pero sí lo pongo sobre la mesa porque me parece importante que se generara un espacio, lo hago como sugerencia, para que el sector telecomunicaciones, la subsecretaria o la ministra Hood pudieran también hacer ver sus puntos de vista, porque las particularidades del sector eléctrico, del sector de gas, del sector telecomunicación y sanitario son todas distintas. Respecto del sector de gas natural, que también está incluido en el proyecto porque mucha gente tiene gas natural a través de redes en las ciudades, hay que tener cuidado con el sector de gas y ver las particularidades que tiene, porque en general los hogares, y aquí hay excepciones, pero en general los hogares que tienen conexión a red de gas natural son hogares de ingresos más altos que el promedio. En general, son sectores más acomodados. Mucha gente que consume gas en sus casas, la inmensa mayoría de los sectores más vulnerables de la clase media, lo hace a través de comprar balones de gas licuado. Y el balón de gas licuado, las compañías, si la gente no lo paga, no lo van a vender. Entonces estaríamos en el sector de gas, una medida así sería de alguna manera regresiva, porque sería un esfuerzo que iría en ayuda de los segmentos que tienen gas natural domiciliario, digamos, que son los más acomodados y no los más vulnerables, ¿no? Ahora, respecto de esta idea, como que yo siento que emerge como un consenso en términos gruesos, que hay que bajar al detalle, de que se interrumpan los cortes, o sea, que no haya cortes por no pago, se reprogramen las deudas. Yo creo que hay un tema que es importante discutir, presidente, si usted me permite sugerirlo, que es ¿cuál es la situación que por defecto aplica a los hogares, ¿no? Porque una versión, que es la que yo siento que este proyecto en su redacción original incorpora, es que la gente en la casa por defecto no pague las cuentas de servicio por el periodo que definamos, ¿no? Y podemos hablar del periodo en un minuto. Mi preocupación con eso es que vamos a hacer un tremendo esfuerzo, porque después que se suspenda o se reduzcan los pagos, las compañías van a tener que salir a buscar financiamiento, a un mercado financiero que está apretado. Eventualmente, si la situación se alarga, puede gatillar eventualmente solicitudes de recursos fiscales y una serie de cosas. Yo sería partidario más bien de que la situación por defecto sea que la gente siga pagando sus servicios y que la gente que no puede pagar, flexible, pero que, y esto puede parecer un detalle. Yo creo que en estos tiempos en que estamos, y perdón que haga una analogía, pero es como con lo que pasa con los supermercados, ¿no? Yo creo que todos hemos visto que la gente en general ha tenido comportamientos que son, a mi juicio, elogiables. O sea, la gente no está acaparando el consumo porque entiende que hay otras personas que están en una situación más vulnerable, que pueden necesitar esos bienes de primera necesidad. Aquí, guardando las diferencias, pasa un poco lo mismo. Si nosotros dijéramos que por defecto nadie paga, hay mucha gente acomodada que perfectamente puede pagar sus cuentas, y si decimos por defecto que nadie pague, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer crecer un problema financiero, que puede ser que la solución que ponemos sobre la mesa dure menos tiempo, en desmedro de la gente que efectivamente no puede pagar. Entonces, mi sugerencia, guardando las particularidades que tiene cada sector, sería que por defecto la gente siga pagando, digamos que la gente que no puede pagar no se le va a interrumpir el servicio, y que esa gente que no puede pagar tenga un mecanismo de reprogramación, y yo ofrezco desde ya, lo estábamos trabajando con la SEC ya, para efectos de evitar que cada compañía distribuidora, en el caso eléctrico por ejemplo, tenga esquemas de reprogramación distintos. La SEC puede, y yo puedo comprometer, volver a donde esta comisión
pronto con los detalles de eso, proponer programas de reprogramación específicos, porque a lo mejor hay una familia, esto hay que pensarlo en más detalle, presidente, pero por ejemplo, si hay una familia que no puede pagar a lo mejor puede pagar el primer mes, puede pagar el segundo mes, pero si eso se alarga, a lo mejor al tercer mes no puede pagar. A lo mejor, si lo que se le acumula es una cuenta de luz, es razonable que esa cuenta de luz se pague, por ejemplo, en los 6 meses siguientes o en los 12 meses siguientes. Pero si se acumulan a lo mejor 3 meses, 6 o 12 meses, puede ser un plazo muy corto para repagar una deuda que se acumuló, que es de un volumen más grande. Entonces, a lo mejor uno puede, y lo estamos trabajando con la SEC, yo lo pedí, definir ciertos mecanismos de reprogramación que tengan que ver con cuál es el monto que se acumuló, ¿no? Pero yo creo que es importante que veamos, como digo, como resumen, presidente, que veamos bien la parte... perdón, una cosa antes de ir concluyendo. El proyecto, y yo entiendo que esto, dada la premura, es sujeto de perfeccionamiento y que a lo mejor al redactarlo, esto no hubo tiempo de revisarlo en detalle, pero de mi lectura, cuando se establece que la suspensión del pago o retrasar el pago dure mientras esté decretada la alerta sanitaria. Aquí me puede confirmar alguien, pero yo entiendo que la alerta sanitaria del Ministerio de Salud, no logré ubicar al ministro Mañalich para confirmar, pero se decretó los primeros días de febrero por 1 año. Entonces, mi impresión es que la alerta sanitaria tiene una duración temporal más larga que la duración temporal que a mi juicio debiéramos darle al tratamiento excepcional de las cuentas, que mi impresión es que puede tener más que ver con el estado de excepción constitucional, por ejemplo, porque es un plazo. Entonces, hacerlo, yo sugiero, más en la línea del estado de excepción constitucional y que se pueda ir además cambiando los plazos de aplicación dependiendo de cómo ese estado de excepción constitucional se puede ir retirando o revocando en las distintas regiones, porque puede que haya una región en que el Estado, por razones sanitarias, sea más largo, otros más corto. Entonces, el plazo creo que es importante. Entonces, en resumen, presidente, y sin perjuicio que yo encantado participo en una sesión posterior, en resumen, creo que hay que ver las particularidades de los distintos segmentos, son todos distintos. Es distinto electricidad, que gas, que telecomunicaciones, que sanitario. Segundo, creo que debiéramos tratar de que la situación por defecto siga haciendo que la gente pague, porque de lo contrario vamos en el fondo, postergar los pagos de gente que puede y eso va a afectar contra que la solución de los más vulnerables sea sostenible en el tiempo. Tercero, darles tranquilidad de que ninguna compañía está cortando el suministro hoy, ¿no? Por lo tanto, esto no es un problema que tenemos que resolver hoy día o mañana. Eso es lo que les quiero decir y por lo tanto podemos darnos un tiempo razonable para asegurar que el proyecto que ha hecho de una manera que funcione bien y no generemos un efecto adverso que no queremos. Y yo ofrezco toda la colaboración desde el Ejecutivo para que si podemos ayudar a que esto tome buena forma con los antecedentes técnicos, la información que se requiera, pongo todo eso a disposición para que esto funcione de buena manera. Pero en los hechos tenemos algo de tiempo porque hoy día no se están cortando el suministro y la gente que necesita está pudiendo reprogramar su deuda. Reitero a la comisión una nueva prórroga por 15 minutos. La sesión de la tarde se ha postergado porque el Senado todavía no... Así que hasta la 1:30. Y después tengo una propuesta que la hemos conversado con el secretario para poder resolver esta gran masividad de proyectos. Tengo una información, presidente, si Sí, usted me permite. sí, al tiro. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Consultada la oficina de parte de la Cámara de Diputados, además de los 2 proyectos que tenemos respecto a servicios domiciliarios, que son el 13.342 y el 13.329, en la oficina de parte hay 3 proyectos en este momento que van para la cuenta de la tarde. El 13.347, de autoría del señor Sepúlveda principalmente, y 2 más que en este momento están siendo analizados. De tal manera que el universo de proyectos sería de 5 a las 16 horas. Los 2 que tenemos en este momento, más 3 que vendrían en la cuenta. Lo comento por la propuesta que usted va a realizar. Mire, si la propuesta que vamos a hacer para que estén todos tranquilos, porque los egos aquí se matan. Los egos se matan aquí más que los intereses de la gente. ¿Ah? Para que estén todos tranquilos, lo que vamos a proponer en la sala es que los proyectos que se han dado cuenta, más los que se den cuenta hoy día,
y otros proyectos que tengan la misma intención se puedan darle la libertad a la comisión para poderlo refundir todos, se hayan dado cuenta o no se hayan dado cuenta hoy día, mañana o pasado. De tal manera que para que todos los egos entren en el saco y queden todos tranquilos y se vayan a sus distritos tranquilos, pues, en un estado excepcional que estamos viviendo, el secretario dice que perfectamente puede ser aceptado por la sala sin ningún inconveniente por la situación excepcional. Es decir, que todos los proyectos que se han dado cuenta hoy día, más lo que se van a dar cuenta en la sala, más los futuros proyectos que se puedan dar cuenta, que estén en la misma idea matriz de los que ya están presentados, tengamos autorización de refundirlo. ¿Les parece que sea eso lo que pidamos en la sala? Primero le pido disculpas, presidente, por la pasión que a veces uno se exprese también al secretario. Y claro, yo creo que efectivamente, y no comparto en ese el punto de vista del ministro, sí es una demanda ciudadana prioritaria, digamos, y que está muy latente. Más y la presión la recibimos nosotros todos los días por 100% al señor ministro en nuestros distritos de la gente. La gente sí está sufriendo las consecuencias, no de los cortes, pero sí las consecuencias económicas, ¿verdad? En un contexto de crisis, estar pagando cuentas de servicios básicos sin un apoyo como lo han hecho otros países. Entonces, claro, uno diría, quizás debiéramos estar abocados justamente como Estado, como gobierno, como parlamentario, a ver cómo garantizamos que esos posibles efectos adversos puedan ser controlados, puedan ser mitigados, que si el Estado tiene que meterse una mano al bolsillo también para ver cómo se hace eso, bueno, que se haga, digamos. Pero acá hay efectivamente, insisto, hay una voluntad política en torno a el congelamiento y la postergación del pago de cuentas de servicios básicos y también creo que hay diferencias semánticas importantes, porque creo que de lo que estamos hablando nosotros no es de lo mismo que usted está hablando, que es una reprogramación en el sentido estricto que se aplica la palabra en un estado de normalidad, ¿ya? O sea, eso implica intereses, eso implica repactación de condiciones económicas, etcétera. No, nosotros estamos hablando de que estamos en una situación excepcional de crisis sanitaria que nos está llevando a una crisis económica también, una crisis macro, pero también una crisis de la economía familiar y que las familias de clase media y de sectores vulnerables requieren una mano amiga del Estado desde ese punto de vista. Y por eso que lo que queremos es congelar, postergar y por eso hablamos no de reprogramación, sino que de prorrateo. Que esas cuotas que quedan pendientes se puedan prorratear, ¿verdad? De manera tal de que no se les junten todas después a las personas, ¿verdad? Pero ojalá sin intereses, digamos. De hecho, tengo una indicación en esa línea. Entonces, para que vayamos un poco afinando criterios, presidente. Y segundo, claro, yo de hecho me iba a sumar a su propuesta de que se fusionaran los dos proyectos y se solicitara sala, entendiendo que podríamos haber sesionado en la tarde, dado el horario que tenía anteriormente la sala, ¿verdad? Que era bastante acotado y en un ratito más. Pero me acabo de enterar de que se atrasó el inicio de la sala porque seguramente hay atraso también en el Senado con el proyecto de reactivación económica. Entonces, yo estaría de acuerdo con su propuesta, presidente, de que si para la tarde se van a dar cuenta el resto de los proyectos y hay interés también de sumar estas iniciativas a la fusión, que se haga. Pero también me interesa que lo resolvamos rápido, entonces me gustaría saber si es posible que después de la sala sesionemos y que de aquí a la tarde nos pongamos de acuerdo en las indicaciones y lo sancionemos y ojalá lo votemos y lo despachemos, presidente. El presidente está pensando por usted ya antes. Muy bien, presidente. Diputado Sepúlveda tiene la palabra, luego el diputado Vidal, el diputado Boris, el diputado Mellado, ¿y usted? Yo súper cortito porque la verdad que me interesa escuchar ahí al ministro. Entiendo la buena intención de las distribuidoras, ¿no es cierto?, en el tema de evitar los cortes, es un acto unilateral de buena voluntad. Ahí la pregunta es, ¿previa reprogramación con los clientes o simplemente, porque hay clientes que no van a poder ir, estamos pensando en gente adulto mayor, gente con complicaciones, que no tiene, las oficinas muchas están cerradas, eso también es un dato no menor, se ha restringido al mínimo la atención a público, y por tanto mi pregunta, esa condición de no cortes previa reprogramación, previo contacto, previo acuerdo entre las partes, o es automática. Y cómo ver a eso también con los intereses. Yo quiero también ser franco, a mí no es mi interés meterme en el bolsillo de nadie. En estas catástrofes hay gente que gana plata
y hay gente que pierde, y la gran mayoría va a tener complicaciones. Uno no puede tampoco estar pensando que las generadoras o las distribuidoras o qué sé yo, las sanitarias, las telefónicas u otra empresa, digamos, les vaya como si nada y a lo mejor en esta crisis. Todos van a tener, cual más cual menos, van a verse afectados en sus ingresos y por lo tanto, no solamente por el control monopólico que tienen del servicio, la posibilidad de dar extensiones de plazo para después el cobro de intereses súper relevante, es algo que nosotros no podemos dejar soslayar. O sea, es un tema, aquí todos tienen que hacer soporte. Y bienvenido a la primera buena voluntad, yo lo declaro positivo, pero la verdad es que esto puede variar mañana y no tendríamos una herramienta para presionarlo, por lo tanto lo que nos interesa es que efectivamente quede plasmado en la ley. Y si bien eso opera con la luz, podría operar con los servicios sanitarios, que siempre están en una relación muy directa con la autoridad, digamos, por ser servicios concesionados o monopólicos. No opera lo mismo con la telefonía y con la internet, que hoy día son elementos básicos y que obviamente son también necesarios de mirar. Tuvimos la misma opinión con respecto al gas, alguna duda con respecto al sur, evidentemente, pero entiendo que también ese recurso está subsidiado en el sur, que ahí sí que abarca a la población completa, pero acá en la metropolitana, por ejemplo, gente de recursos de ingresos superiores los que lo tienen. Entonces, súper corto. Primero, está eso comprometido a una reprogramación entre las personas, el tema del corte, y dos, la viabilidad más bien de atacar el tema del corte por sobre, temas que podemos discutir, que hay que ver cuántos salen, cómo se pueden hacer, sin intereses como plantea Raúl, indudablemente, sin multas, sin letras chicas, que permita obviamente ayudar a la gente que tiene crisis. Lo que sí quiero decir es que la señal no puede decir, tomen, aquí está, no pague, porque eso efectivamente va a generar un descalabro. Me había olvidado lo largo que era para hablar usted. Me había olvidado lo largo que era. Bien. ¿Ah? No, cuando él dirige habla poco. La mitad suyo, pero cuando diputado Vidal tiene la palabra. Por favor, seamos breves porque... Sí, presidente. Vamos a recuperar el tiempo. No, primero, sobre la tramitación en particular de la iniciativa, el diputado Bernales la está llevando acá a nombre de los autores de uno de los proyectos, así que no voy a entrar ahí. Segundo, decir que es importante la rapidez, a propósito de lo que decía el diputado Soto, porque sí es una demanda muy sentida por la gente. O sea, sí hay una preocupación, porque a lo mejor las personas ya pagaron la cuota, las cuentas anteriores, a lo mejor todavía piensan que pueden pagar esta, pero ya están pensando en la siguiente. Y saben que va a haber una dificultad grande ahí, por lo tanto es urgente poder despachar esto lo antes posible. Y a tal punto de que ya comunicó el alcalde Codina de Puente Alto que tiene un acuerdo con CGE, que es uno de los principales distribuidores en su comuna. Entonces es importante, a propósito de lo que decía el ministro, que esto no empiece a ser iniciativa de cada empresa porque van a tener reglas distintas y es que sea regla pareja para todos. Y a propósito de eso, quiero hacer una pregunta al ministro respecto al tema del gas, porque el gas de cañería está disponible solo en algunas ciudades, solo en algunos sectores de algunas ciudades, pero en la gran mayoría de las regiones, de los sectores de las localidades aisladas, de las comunas rurales y sobre todo las comunas populares, no hay gas de cañería. Está el balón de gas, el cilindro de gas que se compra cada vez que se acaba hay que comprarlo de nuevo. Entonces, si el ministerio ha considerado algún tipo de subsidio o apoyo directo a las familias para ese combustible en particular, que a medida que entremos en el invierno se va a hacer mucho más importante, tanto para la alimentación como para la calefacción. Muy bien. Con tanto que hablan los diputados, se va a pasar la pandemia. Boris Barrera. Gracias, presidente. Nos va a pillar aquí. Bueno, pido disculpas por llegar atrasado, tuve problemas en la carretera, pero sin embargo mis asesores me han ido contando de la discusión y me contaron lo que expuso el superintendente y ahora, escuchando al señor ministro a través de su intermedio, puedo constatar de que parece de que aquí tuviéramos representantes de las grandes empresas que nos vienen a decir aquí de que están casi al borde de la quiebra. Y la verdad es que el número que tengo más cerca en mi memoria tiene que ver con por ejemplo, con Agua Andina, que en el tercer trimestre del año pasado tuvieron utilidades solamente de más de 100.000 millones de pesos. O sea, estas no son empresas pequeñas, no son medianas, sino que son empresas gigantes. Y las del agua principalmente transnacionales. Por lo tanto, creo de que tienen que jugar su papel, su rol social en este momento de crisis, porque aquí los que van a pagar el costo económico van a ser la gente más humilde.
La gente, las poblaciones, los barrios, la gente que vive al día, la que no tiene capacidad de ahorrar. Por lo tanto, el aplazar la deuda, el trasladarla para otros meses, no tiene ni un sentido, porque lo que no pueden pagar hoy día difícilmente lo puedan pagar en meses más adelante. Por eso es que yo iría más allá y no hablo de postergar ni prorratear, sino que yo hablo derechamente de suspender esas cuentas y no pagarlas. Porque hay mucha gente que va a pasar hambre con esta crisis, que no va a tener ingreso. Hay gente que va a dejar de trabajar. Hay gente que va a quedar sin trabajo. La gente que trabaja en un restaurante, por ejemplo, el garzón del restaurante que va a cerrar, ¿de dónde va a sacar plata? Cuando recupere su trabajo en 2, 3 meses, 4 meses más, ¿ustedes creen de que va a tener capacidad para pagar cualquier deuda que tenía atrasada? O sea, yo creo que no. Por lo tanto, iría más allá, iría a cobrarle un poco esa responsabilidad social que debieran tener estas tremendas y gigantes empresas que suministran estos servicios básicos que debieran ser derechos a todo esto. Y como decían los diputados que me antecedieron, creo que deberíamos darle la máxima celeridad a estos proyectos. Ojalá pudiéramos votarlo hoy día, a la tarde. Ojalá, para pasarlo luego a la sala y que salga lo mejor posible en beneficio de la gente más pobre. Acotémoslo para no complicarnos tanto, acotémoslo a la gente más pobre. Eso, presidente. Muchas gracias. Diputado Mellado tiene la palabra. Después el diputado Lavín. Gracias, presidente. El bueno. Gracias, presidente. El bueno. Él es el bueno. La verdad, presidente, yo colocaría un poquito la pelota en el piso con la urgencia que hay para legislar, que yo estoy de acuerdo. Y escuchando al ministro que ya las empresas están siendo proactivas, no legislemos mal. O sea, hay muchas aristas que estamos viendo aquí y hay muchos invitados que nos faltan, que tendrían que también decirnos qué pasa con esta ley. Segundo, hay algunos proyectos de ley que a lo mejor no se van a poder fusionar porque son distintos. Unos son de los proyectos de servicios básicos, otros estoy viendo que el tema de crédito hipotecario, estudiantiles, de consumo, pago, arrendamiento de vivienda y servicios. Entonces, dejemos juntos los servicios básicos, dejemos otros. Esa es la idea. Entonces, no nos atolondremos. Y yo creo que tienen que venir los representantes de las concesionarias, de la agua, del luz, del gas aquí o a través de videoconferencia, hacerlo rápido, quizás, pero que también escucharlos a ellos, escuchar a la gente de los APR, fíjese, yo creo que también escuchar, porque ustedes tienen que saber cómo funciona una APR, pues. A don Francisco Agüero, que es el director de pregrado de la Facultad de Derecho, cierto especialista en regulación de servicios públicos, Alejandro Ferreiro, ex super de electricidad, también lo invitaría que viniera, Juan Carlos Olmedo, que es presidente de los coordinadores eléctricos nacionales. Tenemos que escuchar a personas que saben de este tema para poder legislar de buena manera. No hagamos, ¿cierto?, algo a matacaballo que después nos va a perjudicar. Por favor, podemos estar un día más, podemos estar mañana viernes si quieren, ¿cierto? Podemos seguir sábado, donde quieran, pero creo que tenemos que, no me hagan así, diputados, yo estoy diciendo que yo estoy disponible para escuchar a las personas para legislar rápido. Si usted lo requiere, yo también estoy disponible para hacerlo cuando usted lo requiera, pero legislemos bien, escuchemos a los expertos también, porque necesitamos. Nosotros por olfato político podemos decir algo, pero podemos hacer más de una pandemia económica con lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Terminan las palabras el diputado Lavín y Mellado y Bernales, si fuera tan breve. Pero por favor. Muy breve. Solo entiendo que hay un gran consenso en la comisión respecto a este proyecto. Yo no me complicaría con pedir refundir más proyectos. En el fondo lo que queremos hacer es esto, ¿cierto? Que a la gente no se le corte los servicios básicos. Es bastante sencillo. Yo no me mezclaría con otros proyectos que hay en la sala, que muchos son de otra índole. Yo me abocaría a este proyecto. Ahora no estamos citados para votar en general, pero podríamos citar vamos a terminar ahora en 3 minutos, podríamos citar en la tarde, ponernos de acuerdo entre todos y sacar un buen proyecto. No creo que sea necesario darle más vueltas. Diputado Mellado, con B larga. Con B larga. Con B larga, es bueno. Come, sí. Gracias, presidente. Sí, en realidad nosotros también presentamos otro proyecto que sin duda también recoge estas inquietudes de la comunidad.
La gente está esperando la respuesta. No es cuestión solamente que anunciemos o digamos que esto está ocurriendo de forma automática, ministro. Porque una cosa es que le digan de que no se va a cobrar, pero la gente en su inconsciente sabe que tiene que pagar. O sea, mientras no se difunda como corresponde, eso a la gente sigue pensando, no sé si le va a llegar la cuenta de la luz o del agua y se la van a cortar. Pero también eso de prorratear y reprogramar la deuda, sin duda, va a ser un dolor de cabeza que ya la gente está pensando cuánto me irá a salir la próxima cuota, y yo creo que aquí hay que ser claro y preciso. Me sumo a esto de que mejor que quede establecido en una ley, que no sea solamente conversaciones con las grandes empresas, pero también de que quede establecido lo que decía el diputado Soto, sin intereses, sin reajustes, y también que sea la gran cantidad de cuotas que casi ni se les note en las cuentas si es que no se puede evitar el cobro. Que sea a tan largo plazo, eso es lo otro. Y lo último también, los aguas potables rural dependen, ministro, del Ministerio de Obras Públicas. Y ahí el APR, ¿no es cierto?, que son la gran cantidad de vecinos nuestros, los sectores rurales. El distrito que yo represento, sin duda, pasa en todas las zonas rurales del país, de que es muy importante, ¿no es cierto?, que la brevedad ya se les notifique a estos servicios. Eso, presidente. Muy bien. Reitero pedir ahora por solo 10 minutos una prórroga. Y finalmente, el diputado Bernales y el diputado Soto, que dijo que esta vez iba a ser muy breve el diputado Soto. Es muy breve, como siempre. No, nosotros efectivamente aquí el proyecto que ingresamos y que está en esta tabla que hicimos, claro, toca otros aspectos que también son de preocupación de la ciudadanía, que tiene que ver con sus créditos universitarios, con el CAE, con otro tipo de aspectos que también la ciudadanía está preocupada de lo que va a pasar. Y hay diferencias en distintos, no sé, en distintos bancos, distintas opciones, etcétera. Por lo tanto, nosotros creemos igual que debemos abordar ese tema porque también es una preocupación para la ciudadanía. A mí me ha pasado con estudiantes de la región de los lagos, de universidades privadas, que ya le están enviando mail que si no pagan les van a cobrar incluso multas, etcétera. Nosotros, a pesar de eso, nosotros estamos dispuestos a que tratemos solo esta parte que tiene que ver con los servicios básicos para acelerar el proyecto y poder votarlo, ojalá, hoy día. Yo creo que más allá de estas propuestas, escuchar especialistas, ¿no?, nosotros están acá, les aseguro que en esta mesa están todas las indicaciones necesarias para fortalecer el proyecto. Por ejemplo, lo que dice el ministro de la alerta que aparecía en el proyecto, nosotros acá tenemos la indicación que lo cambia por estado de catástrofe. Está lista la indicación. Y así hay otras que, por ejemplo, permiten, no sé, que se pague el que puede, etcétera. Por lo tanto, yo creo que podríamos sesionar antes de la sesión y poder votar. Eso, diputado Soto, gracias por haber intervenido. Gracias, presidente. Sí, es que, claro, yo creo que ya hay varias cosas que están más o menos consensuadas en los criterios que he escuchado de todos nosotros. Ya, primero, compartimos la urgencia. Yo sé que el diputado Mellado también la comparte, porque si es autor o emocionante de uno de los proyectos, porque la gente de su distrito también se lo ha pedido con urgencia. Y por lo tanto, creo que no podemos dilatar más esta situación. Podemos estar todo el tiempo que queramos escuchando a quien queramos, pero ya tenemos elementos que están más o menos consensuados, y que es la voluntad política transversal de establecer el congelamiento y la postergación de pagos de cuentas de servicios básicos. Eso creo que nadie que está acá no lo comparte, digamos. Que eso sea a través de una postergación que implique un prorrateo, ¿verdad?, en una cantidad razonable que permita un impacto bajo en la economía familiar, casi que no se note, dijo el diputado Mellado. Hay una propuesta ahí que es de 12 meses, ¿verdad? Podremos verla, revisarla, y que eso sea además sin intereses, sin reajustes, sin una sobrecarga económica, ¿verdad?, en el pago que las personas tienen que realizar. Yo creo que esos tres elementos los compartimos todos. Entonces, si hay un consenso sobre eso, bueno, que se refundan los proyectos que apunten justamente a ese objetivo, ¿ya? Y ahí la comisión, el secretario tendrá que hacer, ¿verdad?, la filtración de cuáles sí, cuáles no, digamos, que se solicite la autorización a la sala, que usted, presidente, nos cite para la tarde después de la sala, y que de aquí a la tarde, ¿verdad?, ingresemos las indicaciones, ojalá nos podamos juntar con nuestros asesores y nos pongamos de acuerdo para ojalá votar y despachar la tarde, si esta situación no se puede dilatar más. Muy bien, mire, solamente quiero hacerle, mire, yo no he querido intervenir mucho, casi nada, porque me he dedicado a anotar lo que ustedes dicen y lo que ha dicho el superintendente y el ministro. Y son 5 puntos. No corte el servicio, reprogramación de las deudas, 3, 6, 12 meses sin intereses ni reajuste, flexibilidad para acogerse al beneficio, los que quieren pagar, pagan, los que no... O prorrateo, eso, perdón, prorrateo, me equivoqué en la palabra.
Plazo, estado excepcional, que el plazo sea durante dure el estado excepcional, y particularidad de algunos servicios, como en el caso del gas, que no es a cañería. Esos son los 5 puntos, no es más que eso. ¿Le parece, ministro, que ahí va, no? Sí, prorrateo. Me equivoqué, es prorrateo, no reprogramación. Sí, diga. Gracias, señor presidente. Es respecto a la celeridad de la sesión. Si la sala acepta la fusión de los proyectos en la tarde, que es lo más probable, dado la transversalidad de sus autores, y se puede sesionar luego de la sesión de la sala, eso no importa ganar tiempo, puesto que la próxima semana es distrital y la primera sesión de sala va a ser el 7 sería el en 7 de abril. De tal manera que la madurez de las indicaciones, y particularmente estoy observando que eventualmente puede existir la posibilidad de que alguna de ellas sea iniciativa exclusiva en materia, si es que se optara por la vía de subsidios o bonos en alguna de las medidas, no vamos a tomar subsidios. no podría ser hoy día. No vamos a tomar subsidios. Solamente ese es el alcance que quería hacer, digamos que si la sesión es hoy día, después de la sesión de sala, no hay sesión hasta el 7 de abril. Pero ya lo dejamos listo para el 7. Mire, pero bien, solo para concluir, estimados, por favor, solo para concluir, habría acuerdo para pedir a la sala que se refundan los 2 proyectos que están aquí, más los que se ha dado cuenta en la sala, más otros que eventualmente podrían... No. Hasta ahí no, hasta lo que sea, hasta lo que llegan. Presidente, no, tampoco. Tampoco. No, pero todos relacionados solo con los servicios básicos. Solo con los servicios básicos. Solo con los servicios básicos. Los otros no. Presidente. Ah. A ver, pero, presidente, permiso. ¿Cuál es la idea de poder refundir esos proyectos? Que aparezcan las personas que lo emocionante. Es que, precisamente, porque si esa es la idea, lo que deberíamos hacer nosotros es ponernos de acuerdo, porque al final lo que queremos hacer es bastante simple, ¿ya? Así que lo que queremos es que no se le corten los servicios, ¿cierto? Y que incluso no se le cobre multa de interés en el momento de prorratear, ¿ya? Si eso es lo que queremos hacer, podríamos citar antes de la sesión, no tener que esperar a la sesión, podemos citarlas, podemos ponernos de acuerdo en 1 hora y media, poner una indicación sustitutiva donde aparezcan todo lo emocionante de los otros proyectos también, si quieren participar, y hacer una indicación o un proyecto con un artículo único que podamos votarlo y despacharlo fácilmente. Eso es mucho más simple. Y lo podríamos hacer antes de la sala. Mire, pero es que, yo vuelvo a ¿cuál es la idea de refundirlo? Si lo que queremos hacer es esto. Necesariamente ya vamos a tener que cerrar la sesión de hoy día. Hoy día no vamos a alcanzar a hacer nada. Vamos a ir a almorzar. A las 4 de la tarde viene la sala. La sala va a durar como media hora porque es votar una sola cosa. Podemos sesionar en paralelo. O sea, ayer también íbamos a votar pues, una cosa. Y sesionamos a la tarde y dejamos despachado un proyecto en los términos que yo he leído aquí, que no son más que 5 puntos. ¿Pero por qué? Y claro. Bien. Pido el acuerdo. No, está bien. Usted puede decir que no y el resto puede decir que sí. Pido el acuerdo para pedir la refundición de los proyectos que están aquí, más los que se van a dar cuenta en la sala. Solamente relacionados con los servicios básicos. Solo relacionados. ¿Hay acuerdo sobre pedir esa, ministro? Perdón. Por favor. Gracias, presidente. Me alegra ver que hay un consenso muy amplio en la lista que usted dice. Yo estoy de acuerdo con ese los 5 puntos. Yo solamente quiero poner una prevención sobre la mesa a partir de lo que plantea el secretario. Yo entiendo que la urgencia que tenemos todos de poder comunicar esto y dar un alivio a las familias, ¿no? Sí creo que tenemos que hacer con cuidado, ver las particularidades de cada sector. Perdón que insiste en eso, porque déjenme poner un ejemplo. A mí me parece razonable que la gente para usar la expresión del diputado Soto, se le prorratee la cuenta, que no hayan intereses, ¿no? Me parece razonable y yo creo que hay que pedirle a las empresas que hagan ese esfuerzo.
Habrá que hablarlo con ella, habrá que darle un espacio de opinar, pero a mí me parece razonable eso. Pero en el sector eléctrico, por ejemplo, a diferencia del sector sanitario, que la empresa es una sola, la que produce el agua y la vende, en el sector eléctrico son distintas compañías. Entonces, si la compañía distribuidora, que es la que cobra, tiene que dar, en el fondo, esperar el pago, la recaudación de esos ingresos, pero está obligada a pagarle el 80% a las compañías generadoras, y la generadora le cobra un interés, porque esos contratos de suministro tienen establecidas cláusulas de mora en que la compañía distribuidora, si no le paga a la generadora que le mandó la electricidad, tiene que pagar una mora por el 70% de la cuenta que se postergó, y esa compañía no puede cobrarle interés a los clientes, la distribuidora queda atrapada en el medio, sin cobrarle interés a sus clientes, pagándole interés a la generadora. Ya. No quiero que resolvamos eso en este momento. A lo mejor lo que hay que hacer ahí es que hay que prorratear eso en la cadena hacia atrás. Pero pongo eso sobre la mesa como un ejemplo, porque ese es el ejemplo que yo visualizo ahora para el sector eléctrico. Pero tal como hay particularidades del sector eléctrico que tenemos que pensar un poco, creo que hay que dar espacio, y yo me ofrezco a hacerlo con los ministros, los ministerios de Obras Públicas para el tema sanitario, de Transporte y Telecomunicaciones para el tema de telecomunicaciones, darnos un plazo razonable para incorporar esas particularidades, porque de lo contrario, lo que puede pasar es que nos demos cuenta de eso en el segundo trámite en el Senado, y si es así, no vamos a vernos forzados a arreglarlo en el Senado y tener un tercer trámite, y vamos a terminar saliendo con esto, en el fondo, para la gente más tarde de lo que hubiéramos logrado si nos damos un poquito más de tiempo en la Cámara, quizás incorporar la opinión de algunos senadores, y tratar de que lo que se apruebe acá pase muy rápido por el segundo trámite. Entonces, yo ofrezco toda la colaboración del Ejecutivo para poner equipos técnicos del Ejecutivo en las distintas áreas, y tratar de que la tramitación, de que lo que sea rápido, presidente, sea la promulgación de la ley y no simplemente la aprobación en la comisión, porque lo que nos importa es que esto llegue a los hogares pronto. Bien, vamos a tomar acuerdo, porque si no, esto se va a dilatar. Habría el acuerdo solo en relación a los proyectos que tienen que ver con los servicios básicos, solo. Vamos a pedir la refundición de estos dos, que son en la misma dirección, más los que están en la sala, que son tres, y punto. ¿Habría acuerdo? Acuerdo. Segundo, que vamos a solicitar si podemos funcionar en paralelo, y si no nos dan la autorización, después que funcione la sala. ¿Ah? Y también podemos pedir esa solicitud de funcionar en paralelo la sala. Sí, ya, esos son los dos acuerdos. Muy bien. Y vuelvo para que no... Miren, veámoslo a la sesión de la tarde. Yo les vuelvo a decir, escuchando al ministro, escuchando al superintendente, habiéndolo escuchado a usted, yo anoté 5 cosas. Si no son más que 5, que no se corten los servicios, que haya prorrateo de las deudas, flexibilidad para acogerse al beneficio, plazo que sea solo durante haya estado excepcional, y particularidad de algunas empresas, como el caso de la luz y del gas, que hay que ver ese detallito como lo... Perdone, pero otro detalle. Cuando nosotros cambiamos la legislación y hacemos por ley que las compañías tengan que reprogramar las deudas o prorratearlas, el costo financiero de esa medida es un costo para las compañías, ¿no es así? En la próxima fijación tarifaria de servicio de distribución vamos a tener que incorporar ese costo como parte del costo que tienen las compañías para prestar el servicio, y eso va a hacer que las tarifas de distribución sean más altas, ¿no? Porque hay una tarifa por ley. No, es que lo vamos a dejar estipulado en un artículo transitorio que no puede entrar eso en la ley. Pero no, alguien tiene que hacer la pérdida, ministro. Presidente, si yo no quiero, yo cuando digo que es que déjeme, presidente, déjeme expresarme bien, porque al parecer yo me expresé mal. Si no lo hacemos por ley, lo pagan las compañías. Por eso lo vamos a si lo hacemos por ley, va a ir a tarifa en el futuro. Lo que estoy diciendo es que podemos darnos un plazo razonable para ver los detalles y asegurar que esto se promulgue después de sus 2 trámites más rápido. Y ese plazo razonable puede ser 24 o 48 horas, ¿no? Pero de aquí a las 4 de la tarde, ver todas las particularidades que tiene en el sector eléctrico, en el sector de gas, en el sector sanitario y en telecomunicaciones,
no sé si vamos a ser capaces de hacer eso, presidente. Yo pongo a la disposición de lo que Importante avanzar. compete a Los nuestro senadores ministerio. después son muy sabios, le hacen correcciones y después los diputados son más sabios todavía y corrigen las cosas que hacen los... Se levanta la sesión por haberse cumplido el objeto. Gracias, ministro. Podemos dejar